Hola, hola mi gente bella, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad nos encontramos en la capital de Argentina, Buenos Aires. En esta oportunidad les estaremos mostrando los lugares más emblemáticos de esta bella ciudad. Hoy nos encontramos en la Plaza de Mayo, la plaza más antigua de todo Buenos Aires. Esta plaza fue escenario de casi todos los acontecimientos políticos más importantes de la historia de la República Argentina, a excepción de la Declaración de la Independencia. En sus alrededores se ubican varios edificios históricos y gubernamentales, como el Cabildo, la Catedral Metropolitana, donde ofició misa el Papa Francisco durante más de 20 años. La Casa de Gobierno, también conocida como la Casa Rosada, sede del Gobierno Nacional y donde se encuentra el célebre balcón de Perón y Evita, el Palacio de Gobierno de la ciudad, bancos y muchos ministerios. La Catedral Metropolitana de Buenos Aires de la Santísima Trinidad es el principal templo católico de Argentina. Cuando en 1880 llegaron los restos de San Martín, 7 granaderos escoltaron el féretro hasta la catedral. Montaron guardia en la entrada del mausoleo durante toda la noche hasta que amaneció. Por ello, en reconocimiento a aquellos granaderos, todos los días, en horas impares, se rememora este acontecimiento. Esta catedral tiene una larga historia, tanto como la historia de la ciudad de Buenos Aires. Es un cúmulo de intervenciones. Tiene un exterior estilo neoclásico, un interior mestizo, con huellas coloniales y renacentistas. También cuenta con huellas académicas, debido a la intervención del mausoleo donde se encuentran los restos del general San Martín. De esta manera, logró integrar y conciliar en su interior tantas intervenciones. Hoy salimos a la noche porteña a buscar los íconos de la ciudad. Nos encontramos en el primero y el más grande de todos. Obviamente, saben de qué les estoy hablando. El obelisco de la ciudad. El obelisco fue construido en 1936 y se encuentra ubicado en el centro de la avenida 9 de Julio, una de las avenidas más anchas del mundo, la cual cuenta con 12 carriles, los cuales suman unos 140 metros de ancho. Pero sin desviarnos del tema principal, punto de encuentro de todos los porteños, ya sea porque ganaron un partido o lo perdieron, para manifestarse o simplemente es una parada obligada para todos los turistas, les cuento que el obelisco se construyó en muy poquito tiempo, tan solo en un mes, 31 días, y mide 67 metros de altura. Y continuamos con nuestro paseo por la noche porteña. Esta vez nos vinimos a ver el segundo ícono de la ciudad, aparte del obelisco, y es el Puente de la Mujer, creado por un arquitecto español, traído por piezas y ensamblado aquí. Es un puente giratorio, el cual permite el acceso a veleros y grandes embarcaciones como esta que tenemos aquí a nuestro lado. En Puerto Madero, aparte del gran poder adquisitivo que existe y todos esos rascacielos que podemos ver, grandes edificios y oficinas por todos lados, su mejor atractivo es que todas sus calles tienen el nombre de mujer. Debido a que en el año 95 una denuncia de una mujer a la discriminación que había en la asignación de los nombres a las calles porteñas, no existía ningún nombre de mujer. Y en homenaje a eso, este barrio lo construyeron con todos nombres de mujer en sus calles. Fueron mujeres luchadoras o que dejaron alguna huella en la historia de Argentina. Estos candados los pone la gente simbolizando entre dos personas el amor eterno, como hay en Venecia, en Viena, en muchas partes del mundo. Ya ahora es una tradición esto. Hay pocos candados, la verdad, o sea que hay poco amor, pero bueno.
Una noche más en Buenos Aires. Nos vinimos hoy a la Facultad de Derecho. Estamos justamente encima del puente de la facultad. La Facultad de Derecho es una de las 13 facultades que conforman la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Tiene una superficie edificada aproximadamente de unos 40.000 metros cuadrados. Es un edificio sumamente grande e imponente. Cabe destacar que en ella solo se dictan 4 carreras de grado: abogacía, traductorado público, calígrafo público y profesorado superior de ciencias jurídicas, así como también alguno que otro curso de posgrado. Seguimos de paseo por la ciudad de Buenos Aires y nos vinimos a la imponente escultura de Floralis. Una flor de acero inoxidable creada por el arquitecto argentino Eduardo Catalano. Mide aproximadamente 20 metros de altura y domina la Plaza Naciones Unidas. Se abre y se cierra según la luz solar que reciba. Está realizada en acero inoxidable y aluminio. Pesa aproximadamente unas 18 toneladas. Es la primera escultura en movimiento controlada por un sistema hidráulico y células fotoeléctricas. Los pétalos se abren de día y se cierran de noche. La obra se inauguró en el año 2002 y su nombre, Floralis Genérica, es un homenaje a todas las flores. Y otro de los principales lugares que puedes venir a visitar cuando vengas a Buenos Aires es el popular Barrio Chino, el cual encontrarás en el centro de Belgrano y está conformado por 3 calles peatonales, las cuales son totalmente repletas por comercios asiáticos. Podrás encontrar japoneses, coreanos, chinos, taiwaneses y de todo lo que sea importación y comida asiática. Al día de hoy, el barrio chino es un importante punto turístico de la ciudad de Buenos Aires, que no debes dejar de visitar. Con una gran oferta gastronómica, comercial y cultural, que se transformó no solo en un punto de referencia de la cultura china, sino de toda la comunidad asiática en general. Y si estás por Buenos Aires de paseo y lo que deseas es comprar ropa, no dejes de venir a Avellaneda. Encontrarás muchísimas tiendas. Obviamente no son marcas, pero conseguirás todas las calidades, bajas, medias, altas, todos los precios, precio de mayor, precios a partir de 3 prendas, como si compraras una docena. Muchísimas tiendas y galerías como esta. Avellaneda es muy grande y debes ir muy temprano, máximo 8:30 de la mañana debes estar allá. Te daré a continuación una serie de tips que deberías de cumplir para que no pases un mal rato. Una de las principales cosas que no debes hacer es comprar lo primero que veas. Debes caminar y ver todo y luego comprar lo que hayas elegido. Segunda recomendación, mentalízate que tendrás que caminar mucho tiempo para buscar el mejor precio, aproximadamente unas 4 horas. Normalmente si llegas a 8:30 de la mañana tendrás que estar como hasta las 12:30, 1 de la tarde. Recuerda que cierran temprano todo. Un tercer consejo, no es lo mejor ir a comprar a la calle principal, que es la calle Avellaneda. Es mucho mejor, más variedad y mejores precios en las calles que cortan, sin olvidarnos de las galerías de la avenida Nazca. Un cuarto consejo sería, no olvides llevar una gran mochila. Siempre llévala mirando hacia adelante, ya que hay demasiada gente y te pueden manotear lo que tengas a mano. Y como último, recuerda llevar efectivo porque conseguirás los mejores descuentos de esa manera. Las compras mínimas en estos lugares, a partir de 3 prendas,
para poder conseguir precios mayoristas. Y antes de irnos a dormir, nos vinimos al planetario Galileo Galilei, ubicado en el barrio de Palermo, dentro del Parque 3 de Febrero. Es una de las atracciones que tienen que venir de día, señores, de día. Por desgracia vinimos de noche y nos lo encontramos cerrado. Abre desde las 9 de la mañana, de lunes a domingo, hasta las 5 de la tarde. No lo olviden. ¡Seguimos!